Crezca hacia la madurez. Con este subtema cerramos. Hay muchas áreas en nuestra vida que tienen que ver con nuestra madurez cristiana. A veces no hemos crecido en madurez. Pablo, en la carta a los Corintios, les dice a los corintios: no puedo hablarles como a espirituales, porque hay celos, porque hay divisiones. A veces tenemos problemas de carácter. No hemos crecido en la madurez y hay problemas de carácter. Nadie me puede decir nada. Me molesto, me ofendo, me doy por sentido, me resiento. Hay que madurar, hay que crecer en esa área. Y así hay muchas. Entonces el reto es ese: crezca en madurez. Crezca en madurez, madurez cristiana. Y vamos a empezar con dos versículos bíblicos, por supuesto. El primero está en Gálatas 4:19. Gálatas 4:19. Dice la palabra del Señor. Dice que deben seguir hasta que Cristo se forme por completo en sus vidas. Dice la parte segunda del versículo de Gálatas 4:19. Continúen, perseveren, sigan adelante en la fe, en la vida cristiana. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo sea formado en sus vidas. Entonces hay una pregunta obligada: ¿Cristo ya está formado en mi vida completamente o falta? Usted se conoce. ¿Cómo es su genio? ¿Cómo es su carácter? Hasta que Cristo, eso tiene que ver con madurez, hasta que Cristo sea formado en sus vidas. Y entonces vamos a ver, aparte de orar, ¿qué tengo que hacer, verdad? El segundo versículo está en Efesios, capítulo 4, y versículo 13. Efesios 4:13. Y mire usted, dice que ese proceso de crecer en madurez espiritual, ese proceso de crecer en la vida cristiana continuará hasta que todos alcancemos la unidad en nuestra fe, y el conocimiento del Hijo de Dios, para que seamos ¿qué? Maduros en el Señor. ¿Se da cuenta? Maduros en el Señor. Maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa, no a la mitad, no un poquito, no alguito, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Ese es el reto, es el desafío que tenemos este año. Por eso les dije, cerramos esta serie, pero no inmediatamente, pero viene otra serie preciosa. A mí los estudios, las revelaciones que el Señor me ha dado, tremendo, y espero les bendiga cuando se las presente. Entonces, recuerde estos textos, anótelos por ahí, subráyelos por ahí, y en la semana vuélvalos a leer. Piense en ellos,
medite en ellos, piense cómo puede hacerle, léalo en 2, en 3 versiones. Si en su celular tiene algunas versiones, léalo en diferentes versiones. Eso ilumina. Yo estoy leyendo, desde el año pasado yo tengo la Nueva Traducción Viviente, porque investigando, buscando una versión más entendible, ¿verdad? Y es esta. Entonces, ¿cómo mide usted su madurez espiritual? ¿Cómo mide usted su madurez espiritual? La Biblia la mide así, los versículos que leímos, hasta que Cristo se forme por completo en sus vidas. Gálatas 4:19. Así lo mide el Espíritu Santo. Hasta que Cristo sea formado por completo en sus vidas. Así lo mide la palabra del Señor. Pienso como Cristo, actúo como Cristo, hablo como Cristo, busco lo que Cristo busca o buscaba cuando estaba en esta tierra. Mire cómo lo mide Efesios, en el pasaje que leíamos de Efesios, que dice que es un proceso, acuérdese, es un proceso, no se logra de la noche a la mañana. No se logra con que usted busque un culto emotivo, con mucha euforia, y le dicen venga y reciba una tercera o cuarta experiencia de Dios. No, es un proceso. Y la Biblia le aclara, un proceso que continúa hasta que todos alcancemos la unidad de nuestra fe y el conocimiento del Hijo de Dios, y que seamos maduros en el Señor. Maduros. En muchas áreas. Así lo mide la palabra, la madurez. ¿Cómo la mide usted? Usted se conoce. Entonces, el propósito de Dios, el deseo de Dios, la voluntad de Dios, es que usted y yo crezcamos en madurez. La voluntad de Dios es hasta que Cristo sea formado en mí y en usted y en mí. Es el propósito de Dios, que lleguemos a la madurez. Ahora, déjeme decirle, Dios mismo ha provisto la manera, la forma para seguir creciendo. Dios mismo nos da los recursos para llegar a la madurez que mencionan estos versículos y el pasaje que leímos antes del mensaje. Y quiero darles 3 pasos. Quiero darle 3 maneras en que usted puede crecer en madurez. 3 pasos muy importantes, bíblicos, que le van a ayudar para que usted siga creciendo y llegue a la madurez. Y no sea como los hermanos de Corinto. Pablo les dice, no puedo hablarles como a cristianos, no puedo hablarles como espirituales. Qué triste, ¿verdad? Eran inmaduros. Número 1, la primera cosa que usted debe de ver, Dios ya le dio la provisión
para madurar. Dios ya le dio la provisión para madurar. Colosenses, capítulo 1, versículo 13 y 14. Mire lo que dice. Él nos rescató del reino de la oscuridad, del reino de las tinieblas, y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Eso, el día que usted aceptó a Cristo como Señor y Salvador, en la medida que usted oye palabra de Dios, no filosofías humanas como leímos, en la medida que usted estudia la Biblia, el Señor ya le trasladó del reino de Satanás al reino de Dios, del reino de las tinieblas al reino de luz. Gloria a Dios, ¿verdad? Gloria al Señor. ¿Quién nos compró? Quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Gloria al Señor. Me gozo, me alegra esto. Versículo 21 y 22. Dice, eso los incluye a ustedes. Esto los incluye a ustedes que antes, dice, estaban lejos de Dios. Éramos enemigos, separados por sus malos pensamientos y por sus malas acciones. Pero ahora Él los reconcilió mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Gracias al Señor. Entonces vea, no sé si tuvo tiempo de anotar lo que Dios ha hecho. Y usted debe creerlo, es verdad, es palabra de Dios. Número 1, dice que nos rescató, nos sacó del reino de las tinieblas, de Satanás, del mundo, al reino, y nos trasladó, número 2, al reino de su amado Hijo. Gloria a Dios. Ya el mundo no es mi hogar, como decía un viejo himno. Número 3, dice que compró nuestra libertad en los pasajes que leímos. Número 4, dice que perdonó nuestros pecados. Número 5, dice que nos reconcilió con Dios. Si usted no ha entregado totalmente, completamente, íntegramente su vida a Jesús, necesita entregársela para tener la experiencia, salir de un mundo de tinieblas a un mundo de la luz de Dios, ser libertado, ser comprado. Y número 6, ahora son, dice que, santos, libres, dice, de toda culpa, y podemos presentarnos delante de Dios como sin ninguna falta. Gloria al Señor. Gloria a Dios. ¿No se goza por eso? ¿No quiere darle gracias a Dios por esto? A ver, vamos a darle gracias a Dios. Póngase de pie. Vamos a orar, por favor. Vamos a orar concretito por esto. Señor, esta mañana te damos gracias porque nos rescataste del reino de las tinieblas, del reino de la oscuridad. Gracias porque nos has trasladado al reino de tu amado Hijo. Gracias porque has comprado nuestra libertad en la cruz del Calvario. Gracias porque has perdonado nuestros pecados. Gracias porque nos has reconciliado con el Padre, con Dios. Gracias porque ahora somos santos y libres de toda culpa y podemos presentarnos delante de ti sin ninguna falta a través de la oración y a través de los méritos de Cristo Jesús. Señor, gracias. Yo estoy muy agradecido. Yo estoy muy contento por esta bendición. Gracias por proveer este recurso, número 1,
para que podamos llegar a la madurez en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias. Puede sentarse. Sígale dando gracias a Dios por esto. Esto es valioso. Número 2. Estamos viendo 3 maneras en que usted puede crecer. Número 1, dijimos, ¿cuál fue? La provisión de Dios para madurar, ya Dios la dio. Lo que acabamos de ver. Número 2, mire el plan de Dios para usted. Mire cuál es el plan de Dios para usted. Colosenses 1, 22. Dice que Cristo los reconcilió mediante la muerte en su cuerpo. Como resultado, los ha trasladado a su propia presencia. Y ahora ustedes son santos y libres de culpa y pueden presentarse delante de Dios sin ninguna falta. Ese es el plan de Dios. Ese es el propósito de Dios. Versículo 13, Colosenses 1:13. Por eso leímos ese pasaje. Dice, Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Nos trasladó, nos quitó de donde estábamos y nos puso en el reino de Dios. ¡Qué bendición! Ese es el plan de Dios. Y usted y la Biblia, usted y Cristo, usted y Dios, tenemos que estar de acuerdo. Mire, Colosenses 1:9. Colosenses 1:9. Dice, así que, la segunda parte, así que desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y que les conceda comprensión espiritual. Les conceda comprensión espiritual. Por ejemplo, esta oración es importante que hizo Pablo por los hermanos de Colosas. Les conceda, ¿qué cosa? Sabiduría y comprensión espiritual. El tema es crezca hacia la madurez espiritual. Si no tenemos esa comprensión por la que Pablo oraba, si no tenemos esa sabiduría por la que Pablo oraba, yo puedo decir, estoy bien así como estoy, no le hago mal a nadie, doy mi diezmo, vengo a la iglesia cuando pueda, así está bien. La necesidad de llegar a la madurez espiritual, necesitamos que el Señor nos conceda esa sabiduría y esa comprensión. Mire, muchas cosas hoy están cambiando, muchas cosas ya cambiaron. La iglesia que yo conocí cuando yo empecé, en 1964, es otra hoy. No es la misma, es otra. Mire, cuando yo empecé, el domingo era para la iglesia. El jueves era para la iglesia, en el estudio bíblico. Y cuando había alguna actividad especial, había que ir. Hoy ya no. Hoy dice, es que me perjudica
no me perjudica, me afecta. Tengo otras cosas que hacer. El mundo ha cambiado, la iglesia ha cambiado, la gente ha cambiado. Y además hoy hay muchos atractivos, ¿no? Miren, 1964, 63, no había televisión. Internet ni se sabía que iba a haber internet. Netflix menos. Esas series, ¿verdad? Menos. Entonces hay muchas cosas que nos estorban. Porque a veces pensamos que estamos bien o no estamos tan mal como otras personas. Por eso necesitamos orar como Pablo oraba, que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. ¿Necesito madurar? ¿Cómo mido mi madurez? ¿Está Cristo en mi vida total, completamente o una partecita? ¿Cómo son mis reacciones ante algo que no me gusta? ¿Cómo es mi reacción ante algo que me lastimó? Nos enojamos, nos ofendemos. Pinto mi raya, dice el hermano. Así dice, ¿no? Eso quiere decir, hasta aquí llegué. No cuenten más conmigo, no cuente la iglesia más conmigo. Si no se hace a mi manera, o sea, hay muchas áreas, ¿verdad? De actitud, de reacciones, de emociones, de carácter. Todo eso tiene que ver con nuestro crecimiento. Áreas emocionales, decisiones, hoy anteponemos lo que yo quiero, lo que yo siento, lo que yo pienso, a lo que dice la palabra de Dios. Por ejemplo, la palabra de Dios dice, lo que Dios unió, ¿qué? No lo separe nadie. Nadie lo separe. ¿Qué dicen hoy? Pastores, que yo tengo derecho a ser feliz y yo pues en este matrimonio no soy feliz, así que lo siento. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué recursos le ha dado el Señor? Ese vecino, con ese vecino no puedo. O se va él o me voy yo. Y como él no se va, pues el hermano busca, ¿verdad? Y se va a otro lado. O sea, muchas áreas donde hay que crecer. Y los dos versículos con los que empezamos fabulosos. Hasta que Cristo sea formado en nosotros. Ahora, no de una forma intelectual, porque esa es una cosa, sino que esté la palabra, que esté Cristo en el corazón. Que haya una relación con la palabra viva, que es Cristo, ¿se acuerda? Juan 1. Pero también tiene que haber una relación con la palabra escrita de Dios. Y mi relación con la palabra escrita de Dios me va a enseñar cómo está mi relación con la palabra viva. ¿Me doy a entender? Si mi relación con la palabra escrita, no estudio la Biblia, no leo la Biblia, no me intereso por estudios serios, programados, con una meta, eso habla que mi relación con la palabra viva, que es Cristo, no está bien. Todo eso tiene que ver con la madurez
espiritual. Entonces, estos versículos, donde usted ve el plan de Dios para nosotros, para su vida, nos dicen que debemos dar ese fruto, que debemos madurar, que debemos crecer en el conocimiento de Dios, que debemos consolidarnos, consolidarnos con el poder de Dios. Eso quiere decir que debemos tener nosotros en la vida diaria, en la vida práctica, cuando las cosas se ponen al rojo vivo, digo yo, una enfermedad, un problema de relaciones interpersonales, debemos tener más fortaleza. ¿Qué sucede? Llega de momento un problema y parecía que había aire en nosotros en lugar de poder de Dios. Y ese problema actuó como aguja. Y entonces nos desinflamos, se deprime, o me deprimo, o se llena de ansiedad, o me lleno de ansiedad, o me lleno de temor, o me llena de temor. El miedo, dependiendo, ¿verdad? Eso habla que no hemos consolidado el poder de Dios en nuestra vida. Y entonces algunos huyen. Y entonces, ¿para qué tienes el poder de Dios? No lo has consolidado, no has crecido, no has madurado. ¿Me doy a entender? Bien importante esta serie que hemos visto, y hoy el último subtema, crezca hacia la madurez, ¿verdad? Entonces, perdemos la paciencia. Perdemos la paciencia con la persona. Perdemos la paciencia entre yo y Dios. Ya no espero en el Señor. Ya no le creo al Señor. Ese versículo, encomienda a Jehová tu camino. Camino ahí es situaciones, problemas, pruebas, aquellas que hieren, que lastiman, que no nos gustan. Encomienda a Jehová tu camino y espera en Él. Y espera en Él. Y Él hará. Pero ¿qué pasa? Perdemos la paciencia, no solo con el hermano, no solo con el miembro de la familia, no solo con el vecino, no solo con la persona, no solo con el hermano en la fe. Y la Biblia dice, sopórtense unos a otros. ¿Por qué dice lo voy a soportar? Perdemos la paciencia. Eso tiene que ver con la madurez espiritual. ¿Me doy a entender? Espero que el Señor le hable a través de este mensaje y todos deseemos y hagamos algo, hagamos lo que tenemos que hacer. Ya Dios hizo su parte, nos dio la provisión, ya la mencionamos, estamos viendo el plan de Dios. Y mire, no solo eso, ¿verdad? No solo perdemos el poder, no hay poder de Dios en nuestra vida ante situaciones. Al contrario, la situación nos agarra, la situación nos controla. Perdemos la paciencia, ya lo dije. Y en tercer lugar, perdemos también el gozo de la vida cristiana. No hay gozo. No hay gozo. Se perdió el gozo. Nos robó el gozo. Falta de madurez espiritual. Falta de conocer la palabra. Falta de creer en la palabra.
falte madurez. Porque la Biblia dice, el gozo de Jehová, ¿qué? Es tu fortaleza. Nehemías 8:10. El gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Pero lo perdemos. Hermano, ¿cómo voy a estar gozoso? Mire lo que me está pasando. Mire las amenazas. Mire el problema. ¿Cómo? No se consolidó con el poder de Dios. No hay madurez. Y también se pierde la gratitud a Dios. Ya no hay gratitud. No ve dónde puede haber gratitud. Personas que últimamente, cristianos, últimamente me han dicho, pastor, ¿cómo voy a tener gozo? ¿Cómo voy a tener gratitud? Mire lo que me está pasando. ¿No me entiende? Falta madurez. ¿Usted sí me entiende? ¿Alguien puede decir amén? ¿Usted sí me entiende? ¿O tampoco me entiende? Bueno, entiéndale a la Biblia, ¿verdad? Esto es Biblia, hermanos. Y aquí no venimos a entretenernos. Aquí venimos a aprender y usted salga con la decisión de practicar. Continuemos. Tercero, le dije que le iba a dar 3 maneras. Tercero, vamos a ver el propósito de Dios para nosotros. O sea, Dios nos enseña cómo llegar, cómo tener la madurez espiritual. Dios nos enseña y nos revela su propósito. Colosenses capítulo 2 y versículo 6. Colosenses 2:6. Mira el propósito de Dios para nosotros. Dice, por lo tanto, o sea, por todo lo que ya escucharon, por todo lo que acabamos de leer de la Biblia, por todo lo que les he explicado, por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, así como recibieron a Cristo Jesús como Señor y Salvador, ¿ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿O no está ahí? Ahora deben ¿qué? Seguir sus pasos. Seguir sus pasos. Sígalo, 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 sígalo. Señor, pero ahí se ve feo. Sígalo. Mire, en los evangelios usted va a encontrar que el Señor le dijo a varios, sígueme. Y dejaron todo y empezaron a seguir al Señor. Porque en ese tiempo, los maestros así enseñaban. No habían aulas, no habían salones de clase. Todo el día lo seguían. Y usted ve que siguieron a Cristo en el camino, siguieron a Cristo en una ladera, siéntense, y empezaba con parábolas. Entraba un barco, entraban todos, una gran tempestad, la prueba. Están aprendiendo y usted sabe la historia. Siga al Señor. Muchos están en la orilla, se han quedado en la orilla. Pero dice, de la manera que, así como un día, gracias a Dios por ese día, gracias a Dios por ese momento, recibieron a Jesús como su Señor, como su Salvador. ¿Ahora qué? Síganlo. Todos los días, como lo hicieron al principio los primeros discípulos. Hoy lo vamos a seguir a través de su palabra, a través de la Biblia. Ama a tu enemigo. Señor, pero mira lo que me hizo. Sígalo, ámelo al enemigo. Si tiene hambre, dale una buena despensa. Si tiene sed, cómprale una botella de agua fría, etcétera. Siga. Entonces vea usted,
Lo primero que se nos dice, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora sigan sus pasos. ¿Quiere crecer espiritualmente? ¿Quiere llegar a la madurez? Siga a Jesús. Para eso tiene que abrir la Biblia. Para eso tiene que leerla. Para eso tiene que tomar un estudio. Siga a Jesús. Efesios, capítulo 4, versículo 14. Efesios, capítulo 4, versículo 14 y versículo 15. Mire usted, Efesios 4, 14 y 15, dice así. Dice, entonces, ¿a qué se refiere ese entonces? Cuando estemos siguiendo los pasos de Jesús. Cuando estemos siguiendo las enseñanzas de Jesús. ¿Me explico? Entonces, cuando estemos haciendo lo que Él me dice y lo que le dice a usted y a usted y a usted. No que seamos oidores y peor aún, como dice Santiago, olvidadizos. No, entonces ya no seremos ¿qué? Inmaduros, como los niños, como la iglesia de Corinto, inmadura, como niños. Tampoco seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de una nueva enseñanza. Entonces no nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan... Texto, por favor. Hábiles, que parecen verdad. En cambio hablaremos la verdad con amor. Mire, ¿cuánta gente anda buscando? Hay hermanos que le digo, hermano, no lo he visto en la iglesia. La iglesia tiene un lugar importante. La iglesia tiene una función importante. Pastor, el internet. Yo veo en internet. Y si no me gusta, pastor, el mensaje, busco otro. Y si no me gusta, busco otro. ¿Quién le dijo a usted que usted tiene que escoger una palabra de Dios a su gusto? Hay cosas duras que Dios nos dice ahí. El internet le puede ayudar, pero no sustituye a la iglesia. Y no pierda la bendición de la iglesia. No pierda la bendición de ser parte de la iglesia. Más adelante, en otra serie, se lo voy a explicar más a fondo. Entonces, ¿ya se dio cuenta? Efesios 3:17. Efesios 3:17. Otra vez. Entonces. Mire qué interesante. Esa palabra entonces. Ojalá usted lo esté entendiendo. Entonces Cristo habitará. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes. A medida que ¿qué? Que confíen en Él. La Biblia nos dice, no seas sabio en tu opinión. Encomienda a Jehová y confía en Él y Él hará. ¿Cuántas cosas no estamos confiando en el Señor? Y estamos mortificados, estresados. Entonces, Cristo habitará. Cuando usted, así como creyó un día, así como lo confesó un día como Señor y Salvador, y lo aceptó y le pidió perdón y se bautizó, ahora sígale, sígale, sígale. Aunque no le guste lo que le pide que haga, aunque no le guste, sígalo, sígalo. Lo que ya leímos. Entonces, Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él, a medida que crean en Él.
entonces echarán raíces. ¿Raíces qué? Profundas. Profundas. Mira, que la Biblia habla sobre esas raíces profundas que debe tener el cristiano. Como el árbol que tiene una raíz profunda. Que vino el huracán Wilma y no lo botó. Pero el árbol que no tenía una raíz profunda, pero ¿cuántos árboles? Que uno dice, caray, aquel se cayó y este no. Uno tenía una raíz profunda en la tierra, el otro no. Hay creyentes que no tienen raíces profundas en el Señor. No tienen raíces profundas en la palabra. Viene la prueba, viene la tentación, viene algo difícil a su vida y ¿qué? Como no hay raíces profundas, usted sabe las consecuencias. Bueno, entonces, hermanos, hermanas, usted tiene que estar bien arraigado. Todos tenemos que estar bien arraigados en el Señor, bien establecidos en el Señor, y entonces usted podrá soportar las crisis, cualquier problema. Colosenses, capítulo 3. Ya estoy terminando, no se canse, por favor, aguánteme, regáleme unos 2 minutitos. Colosenses 3, versículo 11, por favor, dice, ahí está. Colosenses, no está. ¿Qué es lo único que debe de importar para el cristiano maduro? Cristo. Ahí está. Cristo es lo único que importa. Y vive en nosotros. No dijeron amén, ¿qué pasó? ¿No vive en usted? Cristo es lo único que importa y vive en nosotros. Amén, digo yo, Señor, así es. Por este pueblo, ya voy a terminar, ya sé que ya se está cansando. Muy bien. Entonces, ser edificado en Cristo es una señal importante de madurez. Seguir a Cristo es una señal importante de madurez espiritual del creyente o del discípulo de Cristo. Es el fundamento de su vida. No está en Cristo, no creyó en Cristo, no hay posibilidades. No está siguiendo a Cristo, no hay posibilidades. Porque su vida está siendo edificada en un fundamento equivocado. Y hay muchas vidas que están siendo edificadas en fundamentos equivocados. El fundamento es Cristo. Nuestro fundamento debe ser Cristo, ahí nos edificamos. Entonces, hermanos, amados, 2 versículos que describen al discípulo maduro, y termino con ellos. 2 versículos que describen al discípulo maduro y con esto terminamos. Primera de Juan, capítulo 2 y versículo 14. Primera de Juan 2, 14. Miren, les he escrito a ustedes que son hijos de Dios. Dice Juan, a ustedes los hijos de Dios, porque conocen al Padre. Les he escrito a ustedes los que son ¿qué? Maduros en la fe. El maduro en la fe conoce al Padre. ¿Se acuerda de aquella persona de la Biblia que dijo, yo sé en quién he creído?
Hoy hay cristianos que no saben lo que creen, no saben en quién han creído. Cuando viene la prueba, se desmoronan, se desintegran, no parece que fueran cristianos. Otra persona dijo, yo sé que mi Redentor vive. Entonces, los que son maduros en la fe conocen a Cristo. Conocen a Cristo. Y dice, les he escrito a ustedes los que son jóvenes en la fe, los nuevos en la fe, los recién convertidos, porque son fuertes. Una evidencia que una persona está siendo madura, es fuerte en la fe. No importa lo que venga, Señor me ayudará. No importa lo que venga, busca una promesa. O Dios ya le dio una promesa, o Dios le recordó la promesa que aprendió de la Biblia. Fuertes. La palabra de Dios vive. Ahora, note, no dice intelectualmente, dice en el corazón. Y han ganado la batalla contra el enemigo. Si no está en ese nivel, no se preocupe. Ya le di recursos, ya le mostré lo que Dios pide, lo que Dios quiere, cómo Dios le ayuda, para que usted también llegue a la madurez. Mire, una cosa es conocer a Dios mentalmente o intelectualmente o con la cabeza. Otra cosa es conocer a Dios personalmente. Mire, yo conozco a mucha gente que no la conozco personalmente. Como dijo ese otro varón de la Biblia, de oídas, Señor, de oídas te había oído. Lo que lee, lo que le predican, lo que le enseñan, de oídas. Pero Dios lo somete a una prueba, pasa la prueba, gracias a Dios, y Él dice, Señor, ahora mis ojos te ven. Gloria a Dios. Ese es el nivel al que Dios quiere que usted y yo lleguemos. Le dije que le iba a dar 2 versículos, ¿verdad? Me faltan entonces, ¿cuántos versículos por darle? La hermana me lleva la cuenta. 1, correcto, hermana Audelia, muchas gracias. Juan 8:31. Juan 8:31. Mire, estamos viendo 2 versículos, nada más dije que le iba a dar. Hay muchos, pero solo 2 le voy a dar. 2 versículos que describen al discípulo maduro, hombre o mujer. Uno ya se lo di y ya vio cómo lo describen. Son fuertes, están siguiendo a Cristo, etcétera, etcétera. Juan 8:31 es el otro versículo. Dice que Jesús le dijo a la gente que creyó en Él: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles en mi enseñanza. Ustedes son mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Entonces vea, estos versículos enseñan que un cristiano, hombre o mujer, que un discípulo o discípula es maduro o madura, primeramente fuerte, es fuerte, tiene el poder de Dios, su vida. Muchos necesitan creerlo y aprenderlo para que nadie dijo amén. Número 2, que la palabra de Dios está viva en él o en ella. Eso enseñan estos versículos. Que no es obsoleta, que sí funciona.
que es cierto. Número 3, que vencen el mal, que vencen la prueba, que vencen situaciones, son maduros, vencen, encuentran buenas salidas espirituales, cristianas. Ya no siguen las reglas del mundo. Miren, hay personas que dicen es que científicamente, es que psicológicamente, no, ¿qué te dice la palabra? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Hay alguien aquí, perdón? Gloria a Dios. Número 4. Estos versículos nos enseñan que se mantienen firmes en las enseñanzas de Cristo Jesús. Tal vez no las entienda, pero Señor, eso dices, en tu nombre yo lo hago, aunque no lo entienda. ¿Quiere orar? ¿Quiere acompañarme para que le pidamos a Dios que nos ayude a llegar a la madurez espiritual? Gracias por esos 3, 4 que sí quieren. No me oyó, no me escuchó. Le invito a que oremos pidiéndole a Dios que nos ayude a llegar a ser cristianos maduros. Porque mire, el primer beneficiado es uno. ¿Se imagina contar, tener a la mano el poder de Dios en nuestra vida? Oiga, eso es poderoso. Eso es tremendo. Eso es valiosísimo. Padre, aquí estamos, dándote gracias por esta enseñanza preciosa, valiosa, necesaria en estos días. Y aquí estamos para suplicarte en el nombre de Jesús, o sea, por los méritos de Jesús, o sea, por el sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz, para suplicarte que nos ayudes a ser cristianos, a ser discípulos maduros, espiritualmente hablando. Y gracias, Señor, porque un cristiano maduro, como hemos visto en estos últimos 2 versículos, es fuerte, porque el poder de Dios, porque la palabra de Dios está viva y poderosa en nosotros. Tercer lugar, porque tenemos el poder para vencer. En cuarto lugar, porque nos mantenemos firmes, estables, apegados a tu palabra y a tus enseñanzas. Gracias. Ayúdanos, Padre, por favor. Lo necesitamos. Lo necesitamos. En el nombre de Jesús. Bendice a este pueblo. Si hay alguien que no ha entregado su vida a Jesús, usted vio en la lectura bíblica que se refiere así como se entregaron a Cristo. Ahora, y vimos lo demás. Si usted no ha dado ese paso de creer y aceptar y recibir a Cristo en su corazón y confesarlo como su Señor y como su Salvador personal, hágalo en esta mañana. Hágalo en esta mañana. En el nombre de Jesús. Dígale: Señor Jesús, te doy gracias por haber muerto por mí en la cruz. Te doy gracias por perdonar mis pecados. Te invito que vengas a mi corazón y a mi vida y hazme la persona que tú quieres que sea. En el nombre de Jesús. Y que la bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo sea con usted. Amén. En el nombre de Jesús. Amén.